Esparta era tan pequeña que no tenía murallas, pero tan temida que Persia envió 300,000 hombres solo para vencer a 300 de ellos. Mientras Atenas construía academias, ellos perfeccionaban el arte del miedo. Mientras otros erigían murallas de piedra, ellos levantaban un muro de carne y disciplina que resultó ser imparable y autodestructivo. Este es el relato de cómo 8,000 hombres mantuvieron de rodillas a 500,000 de personas. Cómo un lugar que prohibió la riqueza se convirtió en el más rico en poder. Y por qué su obsesión por la guerra los llevó a ganar todas las batallas, excepto la última. Esta es la historia de cómo Esparta se convirtió en una superpotencia militar. Y tú estás a punto de descubrir su historia. Este valle podía haber creado la civilización más culta de Grecia. En su lugar, creó la máquina de matar más despiadada de la historia. Porque aquí viene la primera gran mentira que nos han contado. Esparta nació poderosa. Falso. La verdad es mucho más oscura. A finales del siglo VIII a.C., Esparta era solo una aldea más en el Peloponeso. Hambrienta, desesperada y con un problema. Su vecino, Mesenia, tenía las tierras más ricas de Grecia. Y entonces tomaron una decisión que definiría su destino para siempre. No fue una batalla honorable, fue una conquista despiadada. Subyugaron a toda Mesenia, y a su población no la convirtieron en esclavos comunes, los convirtieron en hilotas. Los hilotas eran siervos o esclavos, siendo la clase social más baja, superando a los espartanos en 10-1. 10 personas esclavizadas por cada ciudadano espartano. ¿Y saben qué hace un grupo pequeño que domina a una masa gigante? Se convierte en una sociedad paranoica, militarizada, donde cada ciudadano debe ser un soldado de élite, o todos morirán. Y así nació la máquina más perfecta y terrible de la antigüedad. Pero, ¿cómo se fabrica un guerrero perfecto? La respuesta les helará la sangre. Nos han mentido. La Agoge no era un entrenamiento militar. Era una máquina de deshumanización sistemática. Imaginen esta escena. Manos pequeñas, de 7 años, siendo arrancadas de los brazos de sus madres. No había abrazos de despedida. No había últimos juguetes. Solo el frío de los barracones. El hambre constante. Y la primera lección: roba o muere de hambre. Pero esto era solo el precalentamiento. La verdadera pesadilla comenzaba de noche. Se llamaba la criptea. Suena a ritual sagrado, ¿verdad? Era una licencia para asesinar. Grupos de adolescentes espartanos, cuchillos en mano, merodeando en la oscuridad. Su misión: cazar hilotas, matar al azar, practicar la muerte en vivo. El objetivo: mantener el terror, aniquilar a los más fuertes y, lo más importante, endurecer el corazón de sus jóvenes. Mientras en Atenas los niños debatían filosofía, en Esparta memorizaban 30 formas de clavar una lanza en el corazón de un hombre. Pero esperen, porque la hipocresía espartana tenía otra capa.
Nos han vendido a las mujeres espartanas como amas de casa guerreras. Falso. Eran las dueñas secretas de Esparta. Mientras sus hombres jugaban a la guerra, ellas heredaban tierras, administraban fortunas y sí, practicaban atletismo desnudas junto a los hombres. ¿Por qué esta libertad? Por una lógica retorcida. Si todos los hombres eran soldados profesionales, alguien tenía que gobernar en la retaguardia. Y ese alguien eran ellas, las arquitectas silenciosas del imperio. Así crearon al guerrero perfecto. Pero ¿de qué sirve tener el arma más afilada si no sabes dónde apuntarla? Nos han hecho creer que Esparta era invencible. Falso épicamente. En el 669 a.C., en Isias, Argos les infligió una derrota tan humillante que tuvieron que reinventarse por completo. Y así nació su obra maestra política, la Liga del Peloponeso, la cual no era un club de amigos, era una red de estados vasallos que proveían soldados a Esparta. La genialidad era diabólica. Todos luchaban por ellos, pero solo ellos tomaban las decisiones. Y entonces llegó su momento cumbre. Las Termópilas. Nos han vendido la historia de 300 héroes contra 1.000.000. La realidad es más compleja. Los espartanos llegaron tarde a la batalla. ¿Por qué? Porque estaban celebrando las Carneas, una festividad religiosa. Leónidas y sus 300 eran la avanzadilla, el sacrificio consciente, la jugada maestra para ganar tiempo. Y funcionó. En Platea, un año después, los espartanos demostraron por qué eran los amos de Grecia. Derrotaron a lo mejor del ejército persa, pero su victoria más grande contenía las semillas de su destrucción, porque ahora miraban a Atenas y no podían soportar que existiera otra potencia en Grecia. La guerra del Peloponeso debería haber sido su consagración, y lo fue, pero como un espejismo. Ganaron, destruyeron a Atenas. Pero aquí viene la ironía mortal. Ganar la guerra los arruinó. El oro persa que aceptaron para vencer corrompió su sociedad frugal. Sus ciudadanos soldados, los homoioi, empezaron a desaparecer. Y esto es el dato más aterrador. En el 490 a.C., había 8.000 hoplitas espartanos. Para el 371 a.C., solo quedaban 700. 700. Una élite militar tan reducida que era insostenible. Y entonces llegó su Waterloo, Leuctra, 371 a.C. Epaminondas, el genio tebano, no jugó al juego de los espartanos, no formó en la falange tradicional, creó una columna masiva de 50 filas de profundidad y se lanzó directamente contra el ala derecha espartana, donde estaban sus mejores tropas. El mito de la invencibilidad espartana se hizo añicos en una sola tarde. Murieron 400 de esos 700 hoplitas, incluido el rey Cleómbroto I. Fue el fin. Perdieron Mesenia, perdieron su base económica, se convirtieron en una potencia de segunda y luego en un parque temático para los romanos. ¿Sabían que el golpe final no se lo dio un gran imperio?
fue Alárico, un rey visigodo quien saqueó Esparta en el 396 después de Cristo. Ya solo quedaba el cascarón de una leyenda. Y así, forjados en el fuego de la Agogé, estos niños robados se convertían en la espina dorsal del ejército más letal de la antigüedad. Habían perdido su infancia, su familia, su humanidad, a cambio de un único propósito: ser el arma perfecta. Pero esta obsesión por el orden perfecto, por la máquina de guerra, no fue la única respuesta. Mientras Esparta se cerraba al mundo, levantando muros de disciplina y terror, al otro lado de las montañas en Atenas, levantaban columnas hacia el cielo, no para encerrarse, sino para abrirse, donde el arma suprema no era la lanza, sino la idea, donde el grito de batalla no era con este o sobre este, sino conócete a ti mismo. Este viaje apenas comienza. Para no perderte el enfrentamiento épico entre estos dos mundos, entre la Esparta y la idea, suscríbete ahora. Porque la historia no la escriben solo los vencedores. La escriben quienes deciden recordarla.